Diferencia entre el mensaje a la nación de Pedro Castillo, en el que anunciaba la disolución del Congreso, y la sesión en la que fue vacado, con la cual además se consiguió su detención en su condición de comisión de delito en flagrancia. Eliana Reboñar es la defensora del pueblo, está con nosotros. Vamos a hablar de la situación país una vez que ya asumió Dina Boluarte como nueva presidenta de la República. Doctora Rebollar, buenos días. Fernando, muy buenos días. A ver, desde la Defensoría del Pueblo, ¿cuál es la reflexión de todo lo que pasó ayer? Sí, para la Defensoría del Pueblo es un episodio que se ha cerrado en un capítulo muy dramático para el país, que felizmente no terminó con un golpe de Estado. La democracia ha podido responder a través de sus instituciones, principalmente las Fuerzas Armadas y el Congreso de la República. Sin embargo, para nosotros la crisis aún no ha culminado si es que no se dan condiciones de estabilidad y de apoyo a la sucesión constitucional que le ha tocado a la señora Dina Boluarte. Y esto pasa porque ella asume en un momento complicado la presidencia de la República, siendo la primera mujer que lo hace en la historia republicana del Perú, y claro, su presidencia es un ejecutivo que no tiene respaldo parlamentario, y por ello creemos desde la Defensoría del Pueblo que tiene que haber un amplio consenso y apoyo de todas las fuerzas políticas para que ella pueda conducir las políticas públicas del país. También sabemos que es una presidenta que no tiene vicepresidentes, y esto se remonta a que desde la postulación solamente fue ella como vicepresidenta. Sabemos lo que pasó con el otro vicepresidente, Vladimir Cerrón, de Perú Libre. Y claro, ahí hay un tema también de debilidad, no solamente en la conducción de las políticas desde el Ejecutivo, sino algo que la Defensoría ha ido mencionando permanentemente, de que no han habido reglas claras y ha habido un uso excesivo y a veces abusivo de los mecanismos de control político desde el Congreso de la República. Y esto obviamente, si bien está en la Constitución y hay figuras que se pueden dar, no ha habido un desarrollo debido para que pueda haber una conducción adecuada. Recordemos nada más que a septiembre de este año, en 14 meses de gobierno, han habido 209 acusaciones constitucionales en general a funcionarios aforados. En el periodo anterior, 5 años de gobierno, fueron 200. Entonces, sí ha habido un uso excesivo, y si esto continuara en esa forma desmedida contra la señora Boluarte, obviamente no va a haber las condiciones de gobernabilidad. Por otro lado, hay que señalar también que hay movilizaciones y la población está en su justo derecho de poder hacerse expresar, indicando en sus protestas si están de acuerdo con una u otra opción. Algunos piden el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones. Y claro, un adelanto de elecciones está en manos del Congreso de la República. Hay 2 proyectos que ya han pasado por la Comisión de Constitución, y eso significaría una reforma constitucional. Dicho todo esto, para la Defensoría del Pueblo es importante que se generen las condiciones del diálogo más amplio y democrático que siempre hemos solicitado y que lamentablemente no se ha dado con el gobierno de Castillo, y ya vemos cuál ha sido el desastroso final que tiene. Este diálogo debe permitir... Sí. Le quería poner algunas ideas para que las vayamos tocando, o le doy nombres y usted los va desarrollando. Pedro Castillo. Pedro Castillo tiene que responder a la justicia por la rebelión que ha intentado. Y no solamente él, todas las personas que lo han acompañado, porque se tiene que escarmentar. Y cuando decimos todas las personas, hablamos de quien le escribió el mensaje a la nación, quien lo asesoró, quien le dio la idea, porque los mensajes corporales de Pedro Castillo, cuando da el mensaje, nos dan señales de que no estaba convencido de lo que estaba leyendo, de lo que estaba diciendo, que eso no era de su autoría. Entonces, cuando decimos todos, son aquellos que han sido instigadores de este intento de golpe de Estado.
En realidad, la fiscal de la Nación está haciendo un trabajo diligente y prolijo para esa identificación. Y cuando decimos que sean todas las personas y que haya un escarmiento, no es solamente un presidente que lee algo que le han hecho leer y que no sabe por qué, sino quienes han participado, quienes han llevado a esta conducción, porque si se rompen las bases de la democracia y no se sanciona ejemplarmente a quienes han estado involucrados en este acto, ahí sí las bases de nuestra democracia podrían ser socavadas. Por eso es que nosotros respaldamos el trabajo de la fiscal para poder identificar quiénes son las personas que lo han acompañado en este autogolpe de Estado que intentó fallidamente el presidente de la República. Y todos aquellos que se bajaron del autobús del gobierno minutos después del mensaje, los ministros voceros, los ministros defensores, los ministros que hacían una defensa a ultranza de Pedro Castillo, que una vez emitido el mensaje, todos abandonaron el barco. Bueno, ahí hay responsabilidades que tienen que asumir por la conducción política que tenían de las carteras, pero tampoco hay que olvidar, porque las páginas de la historia se escriben día a día, que ha habido un acta de un Consejo de Ministros anterior en el cual daban cuenta de la primera cuestión de vacancia. Ahí ya había un tema por definir. Es verdad que ellos señalan, y será motivo de investigación, de que no ha habido un Consejo de Ministros que le autorice, en este caso al presidente, al autogolpe, lo que sí habría habido en el proceso que se dio en el año 92 con Fujimori. Entonces, cada quien tiene que responder por sus actos, y por eso es que la Defensoría del Pueblo, en su comunicado, ha sido muy enérgica en señalar que es el presidente el que tiene que responder por el quiebre, el intento de quiebre constitucional, pero ahí hay un conjunto de personas que tienen que responder a la justicia también. Le doy el segundo nombre, ahora presidenta de la República, Dina Boluarte. ¿Qué papel tiene? Dina Boluarte llega en un momento muy, muy complicado. Es una decisión en línea de la sucesión constitucional. Ella ha asumido el reto y, como lo ha dicho en su mensaje, creemos que es importante que haya un gobierno de unidad nacional, que todos los poderes y organismos políticos se puedan unir alrededor de ello y que le den lo que ella ha pedido, esta tregua, pero desde la Defensoría sí nosotros vamos a insistir en que tenga un gabinete con idoneidad, que no vaya a aprender, un gabinete que pueda conducir las políticas públicas y la ayude a ella a llevar a cabo un gobierno que sea eficiente, que sea transparente y que responda a las necesidades de la población que en estos momentos está atravesando una quinta ola del COVID-19. Estamos iniciando la matrícula escolar para el año entrante este día, lunes 19 de diciembre, todavía sin un ministro. Mañana y el día domingo es la evaluación para el ingreso a la carrera magisterial, y recordemos que el 2021 este proceso se paralizó por una filtración de pruebas y no hay ministro de Educación. Nosotros le estamos pidiendo que suspenda ese proceso. Hay incendios forestales por todo lado en el interior, las personas están muriendo, defensores de derechos humanos que están perdiendo la vida, y necesitamos que haya una política clara, también sin retrocesos, por la igualdad de las mujeres, las niñas, las adolescentes. Por eso es que la Defensoría del Pueblo saludó que a esta sucesión haya correspondido encarnar a una mujer. El Congreso ayer nos dio algunas señales. Por ejemplo, en la votación hubo congresistas que marcaron en negativa la vacancia, otros en abstención, de las bancadas o cercanas a Pedro Castillo o satélites de Pedro Castillo. Y hoy aparece una congresista como Katy Ugarte que dice que Pedro Castillo no intentó un autogolpe. ¿Qué papel cumple el Congreso de aquí en adelante? Porque así como la población estaba cansada de Castillo, también está cansada del Congreso. Yo creo que el Congreso tiene un papel crucial y gravitante por darle la estabilidad que requiere el país. Y esa estabilidad pasa
por generar los consensos para que la política de gobierno pueda ser llevadera desde el Ejecutivo. No hay que olvidar que este enfrentamiento ha sido cruento, ha sido doloroso, ha sido permanente y era como que no había una vía de solución. Ayer el Congreso de la República, con una altísima votación oportuna, adelantando la sesión del Pleno, nos ha demostrado al país que ante un hecho tan gravoso como el querer cerrar el Congreso de la República e intervenir instituciones de la democracia, ha tomado una decisión con alta votación. Y eso debe ir acompañado de las tres cuestiones que decía. En primer lugar, tiene que haber un amplio consenso y apoyo, tienen que ponerse de acuerdo, y en eso las demás instituciones vamos a estar de lado. Desde la Defensoría haremos una supervisión colaborativa para que las políticas vayan, pero hay leyes que tienen que salir. Desde el Ejecutivo hay leyes que se han dado y se tienen que reglamentar. Hay cuestiones que son necesarias. Lo otro, el tema de el uso de las herramientas de control político. Sabemos que está la vacancia, la cuestión de confianza, está la censura de los ministros. Entonces tiene que haber un diálogo concreto de poner en la mesa al país por delante para salir, porque si no vamos a seguir en este entrampamiento y las grandes víctimas van a ser la ciudadanía que está en un problema muy serio de pobreza, de hambre. Necesitamos la reactivación económica y eso pasa porque todas las fuerzas políticas se puedan unir, todas las instituciones, la sociedad, el empresariado, los sindicatos para salir adelante con nuestro país. Bueno, pero es importante además, doctora, de que en este gabinete de ancha base todos vayan con las manos abiertas y limpias, ¿no? Porque lo que hemos visto en la última experiencia es el toma y daca. Esto para mí, esto me toca a mí, esta cuota para mí, y eso finalmente genera una atomización y un peligroso juego de dame y yo te doy. Así es, manos limpias, idoneidad, experiencia, y también nosotros reclamamos que haya paridad en el gabinete. Las mujeres somos la mitad de la población y debemos estar representadas. Y muchas veces también es importante señalar, no se puede poner a personas que no tienen la calidad, no solamente en los ministerios, sino que sea el premier quien propone o la premier quien propone la presidencia, y que esos ministros sepan que tienen que responder al país por las políticas públicas. Hay una burocracia que está soportando al Estado, pero esa burocracia necesita una conducción y los liderazgos deben tener compromiso, deben tener honestidad y deben tener conocimiento. Por eso es que hay varias plazas que ya la Defensoría del Pueblo, junto con Servir, con la Contraloría, ha ido denunciando que no contaban con los requisitos. No estamos para aprender, necesitamos a las mejores personas del Perú para que puedan ayudar a la presidenta Boluarte a conducir los destinos del Perú. Que Dios nos ayude, decía algún político hace 30 años, pero ojalá que nos ayude de buena manera para salir de la crisis con decisiones adecuadas, oportunas y sobre todo con el objetivo de servir a la población. Doctora Eliana Rebollar, muchas gracias por su participación esta mañana en Canal N. Buenos días. Gracias a ti. Buenos días. Era la defensora del pueblo en contacto esta mañana con Canal N. Pausa muy breve, volvemos de inmediato.